exposición de esta tarde. Y como de costumbre, les presento un afectuoso saludo, un respetuoso saludo, el cual puntualizo en esta oportunidad para todas las damas que conforman esta sección, realmente para todas las mujeres del mundo es esta salutación, ¿verdad? Pero particularmente para ustedes, muy gentiles damas que integran esta sección, feliz Día de la Mujer. Creo que en alguna oportunidad ya les comenté que hubo una época en que en la facultad, claro que hace muchos años, cuando yo fui estudiante, encontrábamos muy poca presencia femenina. Era la época, ¿verdad? Y se recuerdan ustedes del famoso suceso de Sor Juana Inés de la Cruz que abordamos cuando hablamos de las condiciones que afectan la capacidad, dijimos que hay condiciones naturales o físicas en donde está el sexo, la enfermedad, el parentesco. Al sexo se le llama género, ¿verdad? Y dentro de las condiciones sociales o jurídicas están la nacionalidad y el domicilio. Pues les platiqué que hubo una época en que las mujeres estaban muy restringidas, limitadas, excluidas, marginadas, y el ejemplo que yo les presenté en aquella oportunidad era de una brillante fémina que era Sor Juana Inés de la Cruz, que según las referencias históricas, según las crónicas coloniales, para acudir a la universidad tuvo que disfrazarse de hombre porque solo los hombres teníamos la posibilidad de involucrarnos en la actividad académica. Venturosamente hoy ya no es así, y aun y cuando todavía existe un nivel que genera todavía exclusión en muchos ámbitos, la mujer se ha abierto muchos espacios y este es uno de ellos, al punto que, según las estadísticas recientes en la facultad, hay más estudiantes femeninas que caballeros. Así es que les repito mi saludo, que Dios me las bendiga. En la última oportunidad en que estuvimos reunidos, hablamos del tópico del domicilio. Ya no lo evaluamos. Ese es el primer tema que integrará los contenidos que vamos a evaluar en el segundo examen parcial. Hablamos del domicilio, que es el ámbito geográfico en donde la persona ejerce derechos y cumple obligaciones. Señalamos que los elementos del domicilio son el elemento territorial, un elemento psicológico o anímico y un elemento cronológico. Luego examinamos nuestro Código Civil y señalamos que tales elementos están claramente reconocidos en los artículos 32 y 33. Hablamos de las clases de domicilio, el domicilio real o voluntario, del domicilio legal, del domicilio de la persona jurídica, del domicilio de la persona indigente. Hablamos finalmente del domicilio fiscal y concluimos estableciendo una diferencia entre lo que es domicilio, lo que es vecindad y lo que es residencia. Dijimos que el domicilio tiene por ámbito el departamento y señalamos los artículos que posibilitan esa afirmación. Es el artículo 12 del Código Procesal Civil y Mercantil. Luego hablamos que la vecindad es la circunscripción municipal a la que pertenecemos, somos vecinos de un municipio determinado, y la residencia o morada es la casa donde habitamos. El día de hoy vamos a hablar de una figura muy especial deviniente del domicilio. Por eso quise hacer esta remembranza para que nos ubiquemos y les voy a presentar seguidamente el temario, que es el siguiente. Que ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya, muchas gracias. Entonces, fíjense que las figuras sobre las que vamos a tratar esta tarde son esas que aparecen en el titular del temario. Vamos a hablar de la ausencia y de la muerte presunta. En principio, estamos trayendo a cuenta una acepción de la palabra ausencia en el numeral 1 y estamos
invocando lo que señala el diccionario en torno a lo que es ausencia. Entonces, fíjense que está muy vinculada su significación al tema que abordamos en la clase precedente, ¿verdad? Que ya hace un par de semanas que la sostuvimos. Ausencia, dice el diccionario de la lengua española de Verón Editores, significa condición de la persona que no está en su domicilio. Verbigracia, yo creo que ustedes todavía tuvieron esa experiencia, ¿verdad? Pero hubo una época en que en la escolaridad primaria, preferentemente, la maestra o maestro, preferiblemente la maestra, pasaba lista, entre comillas, es decir, establecía que las personas estuvieran presentes. Entonces empezaba a leer la lista de alumnos y cuando se pronunciaba el nombre de los niños, los que estaban en el salón de clase decían presente. Y los que no contestaban, entonces decía la maestra, está ausente, ¿verdad? Entonces, los niños que no estaban en el salón estaban ausentes. Y de igual forma, las personas que no están en el contexto de su domicilio están ausentes. Fíjense que hace algunas clases, no recuerdo cuántas, hablamos de las cruzadas y un compañero muy distinguido nos explicó qué eran o qué fueron las cruzadas. Espero que lo recordemos en este momento. ¿Recuerdan ustedes qué dijimos que habían sido las cruzadas? Bueno, me imagino que el no pronunciarse significa que no lo recuerdan, ¿verdad? Bueno, les pregunto, ¿no lo recuerdan? Así lo expongo. No, licenciado. Muchas No, gracias. licenciado. Muy amable. Les traigo a cuenta que eran las cruzadas. Fíjense que supuestamente Jesús, el cuerpo de Jesús, fue enterrado en Asia Menor, ¿verdad? En Jerusalén. Después de la crucifixión, nos cuentan que lo sepultaron en un jardín, ¿verdad? Y que ahí fue donde se produjo la resurrección, pero que ahí lo enterraron. Entonces, ese lugar, bueno, eh, ese lugar era motivo y es motivo de culto. Ahora edificaron ahí una basílica, ¿verdad? Pero en aquella época, me refiero a la Edad Media, era motivo de peregrinaciones. Los cristianos de Occidente, es decir, de Europa, España, Francia, incluso los germánicos, los italianos, acudían a honrar la tumba de Jesús. Pero de repente, los turcos seljúcidas, que es una manifestación especial étnica, invadió el lugar, tomó Jerusalén y no permitía que los cristianos europeos acudieran a honrar la tumba de Jesús, ¿verdad? Se lo impedían. Entonces se organizaron expediciones armadas, se reclutaron a personas para conformar ejércitos que recuperaran el Santo Sepulcro, como se le llama, ¿verdad? Entonces, esas fueron las cruzadas, las guerras religiosas que iniciaron los europeos para recuperar el lugar en donde estaba enterrado Jesús, o supuestamente está enterrado, o supuestamente estuvo enterrado. Entonces, fíjense que, claro, ahora trasladarse de Europa para el Oriente Próximo es relativamente fácil, pues tenemos aviones, hay barcos, pero en aquella época eso no se podía, pues, ¿verdad? Por ejemplo, el ejército, la infantería, se iba a pie, ¿verdad? Es decir, atravesaba Europa, atravesaba el estrecho de los Dardanelos, el mar Negro, y llegaban, ¿verdad? Para eso se tardaban una infinidad de meses, hasta años, a veces un año o más. Entonces, los soldados que se iban, los caballeros cruzados, no podían avisar por una llamada de celular o por una comunicación
de WhatsApp, ya llegamos a Jerusalén porque no había teléfono, no había nada, pues, ¿verdad? Y las palomas mensajeras pues no llegaban tan lejos. Entonces se ignoraba cuál era el destino de los cruzados. A veces los capturaban o a veces morían ahí y la condición de las familias era de incertidumbre. No se sabía si la señora había quedado viuda y los hijos huérfanos. Entonces apareció una regulación específica, se emitió un normativo. Si los cruzados no regresaban en 125 años, se les consideraba muertos. Ese es el origen de la regulación de la ausencia. Era un extremo, ¿verdad? Porque 125 años en aquella época era demasiado, habían epidemias, pandemias, guerras, ¿verdad? Y el promedio de vida era un poquito más de los 40 años, ¿verdad? Y quien vivía más de 40 años, pues ya había rebasado ciertos límites. Entonces, ¿cuál fue el origen de la regulación de la ausencia? Las cruzadas. ¿Qué fueron las cruzadas? Guerras de origen religioso que iniciaron los europeos para recuperar el Santo Sepulcro. ¿Y cómo fue que surgió la regulación de la ausencia? Porque se creaba una incertidumbre. Los soldados que se iban, preferentemente la infantería, que se iba caminando, o los que atravesaban el mar Mediterráneo, también se tardaban mucho y no había mecánica o procedimiento para informar si estaban vivos o si no lo estaban. Pues. Entonces se daba un compás de espera de 125 años. Sí, las personas no retornaban, se les consideraba muertos, pero para 125 años ya había muerto la esposa y probablemente los hijos también. Era un lapso demasiado prolongado. Pero la regulación de la ausencia fue mejorándose, se fue puliendo, ¿verdad? Y básicamente surgieron dos sistemas jurídicos, que es el número 3, en relación a la ausencia. El sistema francés, que lo reguló en un texto del que ya hemos hecho referencia en diversas oportunidades, que era el Código de Napoleón de 1804, y el Código alemán, que también ya hablamos de él, era el Código de Savigny de 1900. Entonces, fíjense que los dos sistemas, tanto el francés como el alemán, tanto la legislación francesa como la alemana, reconocían la ausencia y le atribuían al periodo de ausencia 3 etapas. Primero la presunción de ausencia, después la posesión provisoria y después la posesión definitiva. ¿A qué se referían estas 3 etapas que eran reconocidas por ambos sistemas? La presunción de ausencia se generaba cuando una persona desaparecía de su domicilio y no había noticias acerca de ella. Entonces se presumía que algo le había ocurrido. Esa es la presunción de ausencia. Si pasaba cierto tiempo, los bienes del ausente se le otorgaban provisionalmente a la familia o a un representante. Y finalmente, si ocurría que el tiempo se prolongaba y él no aparecía, entonces se le declaraba muerto y se le otorgaba la posesión definitiva a los familiares. Entonces, repito, en primer lugar, es ausente quien no está en su domicilio. El origen de la regulación de la ausencia fueron las cruzadas, que fueron guerras religiosas que posibilitaron los cristianos de Occidente para recuperar el Santo Sepulcro. En tanto que los soldados iban y se creaba una incertidumbre sobre su destino, se fijó por la normación de esa época un periodo de 125 años para que si no regresaban se les consideraba muertos. Era un periodo demasiado largo, ¿verdad? Todavía hoy en la actualidad sería demasiado largo. Pero la regulación fue modificándose, mejorando y se crearon dos sistemas que regulaban la ausencia. El de los franceses, surgido del Código de Napoleón de 1804, y el alemán, que tiene por base la regulación de la ausencia, sustentado en el Código de 1900, Código de Savigny, que ya lo estudiamos. Ambos códigos tenían un elemento en común. Los tres reconocían la existencia, los dos reconocían la existencia de 3 etapas. Primero se presumía la ausencia, cuando una persona desaparecía de su domicilio y no había noticias de ella.
Se esperaban cierto tiempo y si no aparecía le entregaban provisionalmente los bienes del ausente a la familia. Y si no aparecía en un tiempo más prolongado, se les entregaba definitivamente porque se les consideraba herederos, ya que se estimaba que el ausente había muerto. Entonces, ¿qué diferencia? A eso alude el numeral 4. Existía entre el sistema francés y el sistema alemán. El sistema francés era demasiado largo, ¿verdad? Fíjense que en el sistema francés, entre cada etapa, mediaban 10 años, ¿verdad? Desde que se presumía la ausencia hasta la posesión definitiva, mediaban 20 años, entre cada etapa había 10 años. El sistema alemán era más breve porque era de 10 años. Repito, la diferencia era que el sistema francés era muy prolongado y el sistema alemán era más reducido. El sistema alemán, precisamente porque es más breve, es el que influyó en muchos textos, en muchos códigos civiles, como el nuestro. Entonces, ahorita vamos a hablar de las clases de ausencia. Fíjense que básicamente existen 3 clases de ausencia. Y estas sí las referimos directamente a nuestro código. Si ustedes consultan algunos textos, van a encontrar una clasificación muy amplia, un sinnúmero de matices que se le atribuyen a la ausencia. Pero en lo particular, y creo que esa es su opinión generalizada y compartida, hay 3 clases de ausencia. La ausencia material, la ausencia propiamente dicha y la ausencia calificada. Fíjense que la ausencia material es la que se produce cuando una persona se va del país y no deja ningún representante. Ha vivido aquí, pero sabemos que la persona vive, ¿verdad? Que se ha ido, ¿verdad? Por ejemplo, una persona se fue del país en circunstancias de precariedad porque se fue buscando un mejor destino, cómo realizar el sueño americano en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces sabemos que él está vivo, solo llegó allá, se comunicó con la familia, o para mejor referirlo, ¿verdad? Una persona por problemas políticos se fue del país, ¿verdad? Como el coordinador de la FESI, ¿verdad? Que se fue del país porque se sentía amenazado acá, pero sabemos que está en los Estados Unidos. Esa es una ausencia material. La ausencia material se produce, como lo estamos señalando aquí, luego vamos a examinar el código, cuando una persona se va del país y sabemos que está vivo, ¿verdad? Fíjense que hubo una época, ustedes son muy jóvenes aún, en la cual se vivió una guerra interna, ¿verdad? Había un movimiento guerrillero muy beligerante y el ejército combatiéndolo. Entonces, las personas que tenían alguna afinidad ideológica con la insurrección se veían compelidos a huir del país, se tenían que ir del país, porque si no, de seguro hubieran perdido la vida, ¿verdad? Las personas desaparecían. En nuestra universidad se dieron muchas situaciones de esas. Hubo una época en que había un montón de profesores desaparecidos y algunos aparecían muertos, ¿verdad? Entonces muchos huían y se iban unos se iban a Costa Rica, otros se iban a México, a Puebla precisamente, y avisaban luego que estaban vivos. Entonces las personas que se van del país, esta legislación responde a la época que les estoy señalando. Cuando sabemos que la persona ha vivido aquí y se va, pero tenemos la certeza de que está viva, entonces esa es la ausencia material. Como sabemos que está viva, aquí al final dice que se le declara ausente solo para nombrarle un defensor, solo para nombrarle un representante, ¿verdad? Para que active sus intereses, porque probablemente por irse huyendo, ¿verdad? Dejó abandonado su patrimonio. Esa es la ausencia material. La ausencia propiamente dicha es aquella en la cual una persona desaparece y no se sabe qué pasó con él, ¿verdad? La persona desaparece
y no ocurre como en el primer caso, que sabemos que están en otro país y que están vivos. Aquí no sabemos si están vivos o si están muertos, ¿verdad? Esa es la ausencia propiamente dicha. Y finalmente tenemos la ausencia calificada. La ausencia calificada es cuando una persona desaparece en circunstancias de peligro y existen más posibilidades de muerte que de vida. Por ejemplo, una persona desaparece en una zona de guerra, ¿verdad? Así como estaba ocurriendo en Ucrania, una persona desaparece en circunstancias de guerra y no tenemos noticia de ella, es más probable que haya fallecido. Si una persona va en un avión y el avión se desploma, entonces existe una mayor posibilidad de que esa persona esté muerta, ¿verdad? Esa es la ausencia calificada. Se las explico nuevamente. Les dije que la clasificación de la ausencia responde a muchos criterios y si nosotros consultamos diversos textos, vamos a encontrar con que hay enfoques diversos y que cada autor emite opiniones disímiles en torno al punto, ¿verdad? Hay unos que hablan de 5 clases de ausencia, otros de 8, otras de 2, pero para nosotros esta clasificación, para nosotros los guatemaltecos, es importante porque esta es la clasificación que reconoce nuestro Código Civil. Según, como lo vamos a examinar dentro de unos minutos, hay una ausencia material que se produce cuando una persona que ha tenido su domicilio en Guatemala se va, ¿verdad? Pero se va de una manera inopinada, desordenada, y no deja un representante acá. Entonces deja todo abandonado. Yo le señalé que hubo una época en que, por razones políticas, las personas huían y dejaban todo abandonado, ¿verdad? Entonces se les tenía que nombrar un defensor judicial, pero previamente había que nombrar los ausentes. Pero la ausencia material se caracteriza porque sabemos que la persona está viva y que está en otro país, ¿verdad? Entonces se le tiene que declarar ausente solo para nombrarle un representante, para nombrarle un defensor judicial. La ausencia propiamente dicha se produce cuando la persona desaparece y no sabemos qué ocurrió, ¿verdad? Entonces, no sabemos si está muerto o está vivo. Fíjense, en la ausencia material tenemos la convicción, la certeza, el conocimiento de que la persona está viva. En la ausencia propiamente dicha, no sabemos qué pasó. Hay un 50% de posibilidades de que la persona esté viva y un 50% de posibilidades de que la persona haya fallecido. Y en la ausencia calificada, que es cuando una persona desaparece en circunstancias de peligro, las posibilidades de que esa persona esté fallecida son más, ¿verdad? Hay más posibilidades de que la persona esté muerta que esté viva. Yo les pido por favor que abran su Código Civil y que consultemos a partir del artículo 42. Ya lo tenemos a la vista. Buenas noches, licenciado. Sí, muy buenas noches. Disculpe, yo tengo una duda sobre la ausencia calificada. ¿Se la podría plantear, licenciado? Y sí, por favor, formúlemela. No la hemos concluido todavía, pero con mucho gusto. Por Ah, favor, no un tenga pena. está bien, licenciado. Un ejemplo de la ausencia calificada podría ser un secuestro. Podría ser un secuestro. Exactamente. Ese es un ejemplo claro. Fíjese que el código contiene algunos supuestos que los vamos a leer, pero en la época en que el código apareció, sí habían, por supuesto, secuestros políticos. Entonces, encuadra más dentro de la ausencia propiamente dicha, porque en el secuestro no sabemos si la persona está viva o está muerta. Entonces, yo creería que el secuestro encuadra más dentro de la ausencia propiamente dicha, porque la ausencia calificada
se produce en supuestos que en este momento vamos a exponer y explicar. Perdón, ¿con quién conversé en este momento? ¿Quién me formuló la pregunta? ¿Quién hizo la pregunta? Perdón. ¿Cómo? Anaí. Bueno, Anaí, ¿me está oyendo? Bueno, no sé qué pasó. ¿Ustedes me están oyendo, compañeros? No sé si cerré mi micrófono. Sí, licenciado. Sí, Muy licenciado. bien. Entonces, les explico lo relativo a las disposiciones regulatorias de la ausencia. Y vamos a leer inicialmente el artículo 42. Les pido que tengan su lapicero a mano porque hay que hacer algunas anotaciones que les sugiero que las hagan en el mismo código. Es muy importante ir glosando nuestro código. Nuestro código que estamos utilizando nos va a servir durante los otros cursos y cuando hagamos el privado, si tenemos el código bien glosado, bien comentado, va a ser un elemento de mucha utilidad para estudiar. Un código nuevo, pues no va a tener esas anotaciones. Entonces leamos el artículo 42 al principio. Dice artículo 42. Es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Y luego dice en el segundo párrafo, se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Entonces, en el primer párrafo del artículo 42, que es un párrafo muy breve de renglón y medio, no son ni dos renglones, esa es la ausencia material. Entonces yo les pediría que con una flechita y con una anotación hagan referencia a que ahí se está regulando la ausencia material. Porque repito, en la ausencia material sabemos que la persona salió del país y que está viva. Dice, es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Es decir, sabemos que la persona está viva, aunque no lo enuncia claramente el artículo 42, tenemos la certeza de que se halla fuera de la República y es una persona que vivió aquí, se fue sin tomar los recaudos correspondientes, ¿verdad? Ahora, en el segundo párrafo, estamos hablando de la ausencia propiamente dicha. Dice, se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Entonces, ante la pregunta de Anaí, yo en lo personal no creo que sea ausencia calificada, sino es ausencia propiamente dicha, aquella en la cual las personas desaparecen, ¿verdad? Desaparecen y no sabemos si están vivas o están muertas. En el primer caso de la ausencia material, tenemos la certeza de que las personas viven. En el caso de la ausencia propiamente dicha, hay incertidumbre. Hay un 50% de posibilidades de que estén vivas o un 50% de posibilidades que estén muertas, ¿verdad? Sí, probablemente lo relativo al secuestro quepa en esta situación, porque en los años 70, ¿verdad? Parte de los 60, cuando inició la guerra interna, esa confrontación bélica que duró más de 30 años y que todos conocemos, se producían secuestros, ¿verdad? Que se le atribuían al Estado, prácticamente se le atribuían al ejército, ¿verdad? Que las personas que estaban militando en la guerrilla, si las ubicaban, se desaparecían y no se sabía si estaban vivas o estaban muertas. Entonces era la ausencia propiamente dicha. En ambos casos, estas situaciones hay que denunciarlas, ¿verdad? Hay que iniciar un expediente. En el primer caso de la ausencia material, el tribunal realiza una declaración en la cual le nombra al ausente un defensor judicial. Y en el segundo caso, se le nombra un guardador, ¿verdad? Es decir, la persona no aparece, pero tiene varios negocios, tiene un su almacén, una cafetería, está la familia, entonces hay que nombrar un guardador. Es una persona que va a administrar esos bienes en tanto que aparece, ¿verdad? Y la ausencia calificada
es aquella que se produce en las circunstancias que están reguladas en el artículo 64. Y yo les pido, por favor, que leamos. Dice el artículo 64 lo siguiente: podrá asimismo, ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien, dice, podrá asimismo declararse la muerte presunta de la persona que desapareciera durante una guerra en que haya tomado parte o se hubiera encontrado en la zona de operaciones cuando haya transcurrido un año de terminada la guerra sin que se tenga noticias de ella. B, de la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación cuando haya transcurrido un año de su desaparición. Y C, de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiera desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Es decir, si una persona desaparece en circunstancias de peligro, se le considera ausente y se le declara muerto presunto en un periodo más rápido de lo usual. Porque fíjense que, ¿cuál es el objeto de declarar la ausencia? El objeto de declarar la ausencia es posibilitar que se indague sobre el destino de la persona que está ausente. En el caso de la ausencia material, que es el primer párrafo del artículo 42, pues no hay problema porque sabemos que la persona está viva. Pero en el segundo caso, que es el segundo párrafo del artículo 42, si la persona no aparece en determinado tiempo, se le considera muerto de manera presunta. Leamos el artículo 63. El artículo 63 dice muerte presunta y posesión de los herederos. Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de éste y en tal caso podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Entonces se decreta la ausencia a partir de la última noticia que se tiene del ausente. Esto es en el caso de la ausencia propiamente dicha, ¿no? Y transcurren 5 años y no aparece la persona, entonces se le declara muerto en forma presunta. Y el efecto inmediato es que se inicia el proceso de sucesión, se declara a los herederos que correspondan en esa condición y los bienes pasan a la propiedad de ellos. Ahora la ausencia calificada. Fíjense que la ausencia calificada ocurre cuando las personas desaparecen en circunstancias de peligro, ¿verdad? Como las que se señala acá. Si una persona desaparece en un ámbito de guerra, no hay que esperar 5 años, sino que hay que esperar un año. Y de la persona que se hubiera encontrado, como dice la literal B, a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación, también un año. Es de inmediato porque las circunstancias evidencian que es más fácil que una persona muera. Y la tercera, de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiera desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Entonces, aquí no dice lapso, pero se le declara muerto de inmediato. Fíjense que en este momento no recuerdo porque el suceso fue muy luctuoso. Ocurrió hace, ¿cuántos? Unos 4 años, ¿verdad? ¿Se recuerdan aquel suceso en el cual se cayó una parte de una montaña? Lick sería el del Cambrai 2, donde hubieron 450 desaparecidos. Ese es el suceso. Fíjense que cómo es el dispositivo mental, ¿verdad? Y muchos nos impresionamos tanto que hicimos olvidar el suceso porque conocíamos a algunas de las personas que vivían allí, ¿verdad? Entonces es el Cambrai 2, ¿verdad? Entonces se cayó y se recuerdan que se hizo una búsqueda exhaustiva, fue una cosa terrible, ¿verdad? Había un señor que hasta se comunicó por celular con su esposa y unos hijos que habían quedado sepultados ahí, pero no se esperó un año, sino luego se declaró que eso era un camposanto. Entonces, aquí en la literal C no se establece
en ningún lapso, por lo que se entiende que ahí se puede declarar de manera inmediata la muerte presunta. Fíjense que la muerte presunta tiene una serie de circunstancias consecuenciales. Una de ellas es que una vez se le declara muerto presunto a la persona, pues se inicia el proceso de sucesión hereditaria, ¿verdad? Pero puede ocurrir que una persona también quede en condición de viuda, ¿verdad? Y ocurra lo que sucedió después de la guerra. Es decir, muchas personas que habían sido declaradas muertas presuntas aparecieron porque formaban parte de la guerrilla y luego aparecieron cuando se firmó la paz firme y duradera. Entonces, ¿qué pasó si la señora que se consideraba viuda o el señor que se consideraba viuda contrajeron un nuevo matrimonio? Veamos lo que dice el artículo 77. Matrimonio del cónyuge. Si el cónyuge de la persona declarada muerta contrae nuevo matrimonio, este será válido, aunque el ausente viva, a no ser que los cónyuges o uno de ellos conocieran las circunstancias de estar vivo el ausente. En este caso, la acción de nulidad corresponde al ausente, es decir, lo declararon muerto presunto y el cónyuge supérstite contrajo nuevo matrimonio. El segundo matrimonio es valedero, salvo que supiesen los contrayentes que el ausente estaba vivo, ¿verdad? Eso sí es muy difícil de probar, ¿verdad? Pero así lo regula nuestro código. Al margen de eso, fíjense que es importante establecer lo que dice el artículo 71. Dice, cesará la posesión definitiva cuando haya noticia comprobada de que vive el ausente. Desde entonces el heredero quedará con el carácter de guardador y sujeto a las obligaciones de esto. Es decir, si aparece la persona y hay herederos, por eso a esa posesión se le llama precaria, porque tiene que devolver los bienes que recibió en calidad de herencia. Licenciado, disculpe. Sí, le escucho. Buenas ¿Con quién tardes. hablo? ¿Perdón? Carlos León, licenciado. Mucho gusto. Mucho gusto en saludarlo. Tengo una pregunta. En caso de que una persona desaparezca y que no tenga pariente alguno, ¿qué pasa con los bienes de esa persona? Pues fíjese que se trasladan a cosas nullius. Entonces, regularmente se destinan hay que seguir un proceso, pues, por supuesto, ¿verdad? A efecto de que en un momento dado se conduzcan para instituciones de beneficencia. Es muy difícil que eso ocurra, ¿verdad? Porque sobre todo en un país como el nuestro, pero en términos de rigurosidad, así tendría que ser, ¿verdad? Los bienes nulos pertenecen al Estado o pertenecen a algunas instituciones, como por ejemplo la misma Universidad de San Carlos, que en un momento dado llegó a tener tantos bienes inmuebles que no sabía cuántos tenía y fue necesario que se instaurara una dependencia para ubicarlos e incorporarlos a su patrimonio. Muchos de esos procedían de donaciones, pero muchos otros eran bienes nulos. Ahora ya se distribuyen entre todas las universidades. Así es. Perdón, Carlos, ¿le puedo hacer una pregunta yo ahora a usted? Sí, licenciado. A ver, Carlos, dígame qué significa la palabra ausencia y cuál es el origen de la regulación de la ausencia. Es el 1 y 2. Básicamente han existido dos. No. No, perdón, la ausencia. La ausencia, de conformidad con el Diccionario de la Lengua Española de Verón Edit, significa condición de la persona que no está en su domicilio. ¿Y cuál es el origen de la ausencia? Las cruzadas. ¿Y qué fueron las cruzadas? Casi no le escucho. Perdón, es que tengo muy baja la señal. Bueno, entonces, no se preocupe, le vamos a preguntar a otra persona que de seguro quiere hacerlo. A ver, le pregunto a Blanca Jiménez. Muchas gracias, Carlos, muy fino.
Licenciado. Blanca Jiménez. No. Bueno, a Natalie Alessandra Pérez. A Yacira Guzmán. Qué raro, ¿verdad? Porque regularmente las damas siempre intervienen. Pero le pregunto a cualquiera que quiera contestar, por favor. Me Licenciado, permite. buenas tardes. Buenas noches, licenciado. A él, una Licenciado, dama, buenas noches. le vamos a dar la primacía a ella, sobre todo, no solo por ser dama, sino porque hoy es el día en que se conmemora a la mujer. A ver, Gracias. Sí, licenciado, buena tarde. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién Le tengo el saluda gusto? Rina. ¿Quién? Rina Guzmán. ¿Qué tal, Rina? Mucho gusto de Bien, saludarla y gracias, le gusto agradezco que saludar. participe espontáneamente. ¿Qué fueron las Gracias a cruzadas, ustedes. Rina? Las cruzadas, según recuerdo, y aquí especifica, fueron guerras religiosas promovidas por los cristianos europeos para recuperar el Santo Sepulcro. Ajá, muy bien. Eso fueron las cruzadas. Ahora solo mencióneme, ¿cuáles son los sistemas jurídicos relacionados con la ausencia? Sistemas jurídicos. Es el 3. Sí, solo que en el mío, bueno, presunción de ausencia. No, esas son No, las los etapas. códigos. Sí. El francés, que era surgido del Código de Napoleón de 1804, el alemán del Código de 1900, Alemán, ¿verdad? Sí. alemán, sí. Muchas gracias, Rina. Ay, es usted Para muy, servirle, licenciado, buena tarde. muy buena tarde a usted. ¿Quién, otra persona, otra dama quería participar? Yo, licenciado. A ver, ¿quién es usted? Jamie Cruz. Jamie, perdone que no le había reconocido la voz. A ver, Jamie, ¿cuáles son las 3 etapas que se reconocieron en ambos códigos dentro del trámite de la ausencia? Que es el 331, 332 y 333. Las 3 etapas que se conocieron es la primera, presunción de ausencia, la segunda, posesión provisoria y la tercera, posesión definitiva, licenciado. Muchas gracias, Jamie. Bueno, le vamos a preguntar a un caballero ahora, a Brian Fernando. No. Bueno, le pregunto ¿a quién? A Nelson Enrique Acosta. Nelson. Bueno, ¿quién de los caballeros quiere contestar? Licenciado, buenas tardes. ¿Qué tal está? Mariano. Perdón, hay 2 voces. Yolix Mariano, no sé si. Bueno, por favor, Mariano, si usted fuera tan fino. Mire, en la legislación guatemalteca hay 3 clases de ausencia, solo enúnciemelas. 5.1. Muy bien. Las clases sería inciso 1, ausencia material. Sí. El inciso 2 sería ausencia propiamente dicha. Y la tercera sería ausencia calificada. Muy bien. Había otra persona, otra voz masculina que intervino. Le pido por favor que intervenga. Bueno, ahora Yo, licenciado, perdón, por favor, ¿con quién hablo en este momento? Carlos Mauricio López. Carlos, ¿qué tal, Carlos? Perdón. A ver, Carlos, explíqueme qué diferencia hay entre la ausencia material y la ausencia propiamente dicha, que es la del artículo 42. La ausencia material se produce como lo prescribe el primer párrafo del artículo 40 del Código Civil, cuando una persona se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. La propiamente dicha se considera también ausente para los efectos legales en la persona que ha desaparecido de su domicilio. No. Esa es la ausencia propiamente dicha, sí, exactamente. A ver. Ahí va bien, sí. Y es que, como estoy en un segundo, como muy miramontes. Un segundo. Es decir, que aquí está perdón, también dice el segundo se párrafo. desapareció de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Es decir, en este caso, no se tiene información sobre la persona y su ubicación, y si tuviera bienes, debe nombrarse un guardador de los mismos, de conformidad con el artículo 49
Sí, ahí estamos. Entonces la diferencia entre la ausencia material es que sabemos que la persona está viva, que está fuera del país. En la ausencia propiamente dicha, no sabemos qué pasó con ella. Pero, a ver, para otra pregunta, para otra dama, para Ingrid Quintanilla, a ver si quiere contestar. Sí, licenciado. Gracias, Ingrid. ¿Y la ausencia calificada en qué consiste? La ausencia calificada dice que es cuando la persona desaparece en circunstancias de peligro, por ejemplo, guerras. O un accidente de aviación o un naufragio, ¿verdad? Correcto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A ver, a Floridalma Hernández. ¿Qué manda, Lick? Buenas tardes. ¿Qué tal, Floridalma? ¿Cómo está? ¿Está resfriada? Ahí un poquito, Lick. Aquí andamos con virus aquí en la casa. Mucho cuidado, ¿verdad? Hay que cuidarse, porque estos cambios de clima son los que hacen mal, ¿verdad? Porque hacía un frío intenso y ahora hace calor. Floridalma, perdón que la moleste entonces. Cuénteme, Lick. ¿En cuánto tiempo se declara la muerte presunta? Ahorita veo, Está en Lick. el 6. Número 6. En 5 años, Lick. En 5 años. Ajá. Muchas gracias. Oye, mejor ya no la molesto. Sí, en 5 años está bien. Gracias, Lick. Y a Carlos Mauricio ya le pregunté. A ver, a Andrea López no le he preguntado. A ver, Buenas noches, licenciado. Andrea, muchas gracias. Y en el caso de la ausencia calificada, ¿en cuánto tiempo se declara la muerte presunta? Es después de los 6 meses contando desde la ausencia del cónyuge. No, los 6 meses no. A ver, ¿quién quiere cuánto tiempo? 5 años es ¿Un año, licenciado? en un año. Y cuando ocurren situaciones como las del Cambrai, pues se declara de inmediato. Pues les agradezco mucho su participación y su atención y espero saludarlos nuevamente en el día jueves, en horas de la tarde, para hablar de la persona jurídica. Disculpe, Sí, le escucho. disculpe, Lick, ¿será que después de que se vayan los compañeros podría hablar con su persona? Y sí, por supuesto, claro. Pues sí, Gracias, claro. Lick. Pues Bueno. estoy escuchándolo ya, ¿verdad? Bueno, Feliz tarde. Feliz tarde. Buenas tardes. Gracias por todo, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Que tengan Buenas tardes. Sí. Gracias, feliz tarde. Bueno.